En este vídeo te quiero mostrar algunos de los bolsos que he hecho yo misma para que te animes a crear y reciclar. No sé si te pasa lo mismo, pero yo últimamente prefiero los bolsos pequeños a los grandes. En los bolsos grandes cabe de todo, pero termina pesando muchísimo. Además, yo suelo ir caminando a todas partes, así que un bolso pequeño y ligero es mucho mejor y más cómodo para caminar. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Este no va a ser un video tutorial como los que estoy acostumbrada a hacer, donde te muestro paso a paso cómo voy haciendo las cosas. Simplemente te voy a mostrar el material que reutilicé y te voy a explicar un poquito cómo hice el bolso y luego te muestro el acabado final. Si quieres ver un poco más de paso a paso, cómo hacerlos, algunos trucos, pues puedes visitar el video tutorial que te dejé la semana pasada, donde sí te expliqué paso a paso cómo hice para transformar un bolso que era grande. Hice dos bolsitos pequeños, más cómodos y más prácticos. Aquí abajo en la cajita de descripción te voy a dejar un enlace a ese video tutorial. Y por aquí arriba también te dejo el enlace por si lo quieres ver un poquito más adelante. Y sin más te muestro la idea número 1. Para esta primera idea voy a reutilizar este bolso grande. Lo que más me gustó de este bolso es el estampado del diseño, los colores y los detalles decorativos. Esta parte de arriba estaba gastada al igual que el asa. Y además, como el bolso es bastante grande, lo que voy a hacer es que lo voy a descoser, cortar para hacer este bolso mucho más pequeñito. El procedimiento para hacer este bolso, que lo hice a partir del bolso grande, es igual que el que hice la semana pasada. Simplemente lo que hice fue descoserlo y cortarlo a la medida que yo quería el bolso, aprovechando esta tela tan linda y todos estos detalles decorativos. Además del bolso, reutilicé un pantalón vaquero o un jeans para hacer una asa completamente nueva. Además del asa, también corté unas piezas que pegué aquí y deshilaché para darle un toque decorativo. Estas piezas las corté de la parte del vuelto o dobladillo del pantalón, que es la parte baja. Y el asa es de la parte alta del pantalón. En la parte de adentro está el forro que venía originalmente en el bolso, que tiene este pequeño bolsillo con cremallera. Y del otro lado le cosí un pequeño bolsillo del pantalón vaquero. Le voy a dar la vuelta al bolso para que lo veas por dentro. Esta pieza del bolsillo del pantalón la puse con la intención de poner aquí el teléfono móvil, aunque como bolsillo sirve para meter cualquier cosa. Mira el pantalón que reutilicé. Simplemente es un pantalón vaquero o jeans que ya no servía. Entonces aproveché de la parte de arriba y de la parte de atrás uno de los bolsillos, que es el que cosí dentro del bolso. Del largo de la pierna del pantalón corté una tira larga y la cosí junto con la otra del asa para que la asa fuera un poquito más larga y así ajustarla al tamaño que yo quería. Y de esta parte del asa también la deshilaché. Me encanta este tipo de bolso porque se usa el asa cruzada. Es muy cómodo y práctico. ¿Qué tal te pareció esta idea? ¿Te animarías a hacerla? Escríbeme un comentario si modificarías alguna cosa o cualquier comentario que me quieras hacer. Y sin más, vamos con la idea número 2. Para la segunda idea hice este simpático y cómodo bolsito. También es un bolso pequeño y de asa larga. Para hacer este bolso reutilicé un pantalón corto, vaquero, con una tela estampada de flores que era de mi hija cuando era pequeña. Sobre todo porque es una tela fuerte y además me encanta el estampado. Todo lo demás lo reutilicé de un bolso viejo. La cremallera, el forro con un bolsillo interior, el asa y los apliques metálicos también. De ese bolso lo que estaba roto y desgastado era la tela, pero los demás apliques y demás accesorios estaban en perfecto estado.
Este es el pantalón que reutilicé para hacer este bolsito. Utilicé la parte de atrás un poquito más hacia la costura lateral para así aprovechar y hacerlo un poquito más ancho. En la parte de adentro cosí los extremos de la cinta, que será el asa, de la misma forma como estaba en el bolso anterior. Y así aprovechar este sistema de los herrajes metálicos que me permiten ajustar el asa al tamaño que yo quiero. Para coser el bolsito tan solo debemos coserlo por el lateral y por debajo. Esta idea es muy cómoda y práctica, sobre todo por la cantidad de bolsillos que tiene. ¿Qué tal esta idea? ¿Alguna vez has pensado en hacerte un bolsito como este? ¿O ya lo has hecho? No te olvides, escríbeme un comentario si ya has hecho un bolso de este estilo o si cambiarías alguna de las cosas que yo hice. Y ahora vamos con la idea número 3. El diseño de este bolso es completamente distinto a los anteriores. También le puse un bolsillo delantero, tiene una cremallera y otra cremallera en la parte superior para abrir y cerrar el bolso. Todos estos detalles, incluyendo este forro, los reutilicé de un bolso viejo, pero que tenía las cremalleras y el asa en perfecto estado. El asa me encanta porque es tipo cinturón, así que aproveché y lo cosí de manera que me quedara el bolso tipo sobre y podérmelo ajustar a la cintura o a la cadera. Este tipo de bolsos yo los conozco como riñonera aquí en España o como koala. Si tú los conoces con otros nombres, escríbemelo en un comentario. El diseño de este bolso es bien fácil porque tan solo necesitas recortar unas piezas rectangulares de un pantalón. Yo reutilicé este pantalón vaquero blanco, la parte de atrás para utilizar un bolsillo y de esta parte recorté las dos piezas rectangulares porque esta es la parte más ancha del pantalón. Todo depende del tamaño del bolso que quieras hacer. Lo que te quiero mostrar con esta idea es que puedes reutilizar bolsos viejos, pantalones que ya no te sirven y también algún cinturón o correa que quieras utilizar como asa. Este es un bolso muy cómodo ya que te permite tener las manos y los brazos desocupados. A mí me encantó cómo quedó este bolsito, así que veamos ahora la idea número 4. Este bolso tipo sobre se parece un poco al diseño del anterior, pero mucho más sencillo y además lo hice muy delgadito. La idea es meter el teléfono móvil, las llaves y el documento de identidad. Reutilicé este sistema de ajuste de abrir y cerrar de una mochila vieja. En la parte de adelante le cosí este bolsillo que era de un pantalón vaquero negro que me encantó por el detalle del botón. Aunque no lo creas, este bolso no lo tuve que hacer. Es una especie de sobre que venía dentro de una mochila vieja que era como un accesorio adicional. Quité varias partes de la mochila y las reutilicé en muchas otras cosas. A este sobre simplemente le cosí una tira larga para hacerle el asa para ajustarlo a la cintura, que lo reutilicé de este pantalón negro. El bolsillo es uno de los bolsillos del pantalón, de la parte trasera del pantalón. Y el asa o cinturón lo saqué de la pierna del pantalón. Este bolso lo hice rapidísimo, además es el que uso para caminar todos los días. Y seguimos con una idea más, la número 5. Para el último bolso, aunque parece una idea mucho más compleja, lo que hice simplemente fue reutilizar
un bolso que me encantaba por su tamaño, su diseño y su forma, y por todos los herrajes y los apliques que tenía. Pero que la tela, que era una especie de semipiel, estaba ya toda cuarteada y desgastada y se veía muy feo. Simplemente descosí todo el bolso para reutilizar todas las piezas. Para forrar el bolso reutilicé la tela de este vestido, que es como un jeans pero un poquito más suave. Aproveché la parte de abajo, la parte de la falda, para sacar las piezas más grandes. Y de la parte del cuello corté esta parte donde estaban todos los botones, que cosí en esta parte como haciendo un falso bolsillo. Y también esta plaquita metálica. Lo único que hice fue descoser todo el bolso, ponerle esta tela encima y volverlo a coser. Hice lo mismo con la cinta de la asa. De esta forma tengo el mismo bolso que llevo años usando y que me encanta, pero forrado con una nueva tela. Así quedó como nuevo. Listo, coméntame ahora cuál de las 5 ideas te gustó más. Espero que te hayan gustado estas ideas y que te animes a crear con tus propias manos, transformando ropa o complementos de moda usados de segunda mano que estén viejos y rotos, pero les podamos dar todavía una segunda vida, con un poquito de imaginación y creatividad. Este es el bolso que te mostré la semana pasada. En ese vídeo sí te expliqué con detalle cómo lo hice. Coméntame cuál de estas 5 ideas te gustó más. Si te parece buena idea reutilizar la ropa de segunda mano, recuerda que de esta manera tendrás cosas únicas y originales. Además de estas ideas, puedes ponerle todos los detalles decorativos que quieras. Miren quién se asoma por aquí. Como siempre, Candice tiene que venir a darme su opinión. Creo que me está diciendo que le encanta. Este es el bolso que te mostré en el vídeo anterior. Bueno amigos, espero que les hayan gustado todas estas ideas y sobre todo, lo más importante, que se animen a hacerlas. Si eres de las amantes del hilo y la aguja como yo, anímate a hacer tus propios bolsos reutilizando diferentes materiales reciclados y ropa de segunda mano. En mi blog creayrreciclar.com encontrarás muchas ideas más, como siempre con la filosofía del reciclaje y del hazlo tú mismo. Son ideas de reciclaje creativo muy útiles para regalar o para vender. Reciclaje creativo. Ideas creativas. ¿Lo hacemos? Cada uno de nosotros debe aportar su granito de arena para ayudar a nuestro hermoso planeta. Mi intención es motivar a las personas a que aprendan a crear y reciclar. Recuerda esto, que es muy importante: no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Y para este vídeo, ya sabes, regálame un me gusta, escríbeme un comentario, comparte esta idea con tus amigos, suscríbete a mi canal de YouTube, dale a la campanita de las notificaciones,
Sígueme por las redes sociales y en mi blog crearyreciclar.com. Haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal y a mi blog crearyreciclar.com. En esta ventanita tienes muchas ideas más. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!